Tienes un empleado que te hace la vida difícil, que parece sabotearte todo el tiempo y que daña el ambiente de trabajo con tu equipo. Hoy aprenderás cómo cambiar ese ambiente, cómo cambiar a ese empleado difícil en alguien productivo y que se va a convertir en una ventaja competitiva para tu organización. Aprende a diagnosticar, a intervenir, a transformar a esos empleados que parecen conflictivos, que parecen difíciles, en colaboradores comprometidos. Pasarás del desgaste constante al liderazgo, a un liderazgo que es más práctico y que te va a ayudar a que tu compañía avance mucho mejor, mucho más rápido. Como todo buen proceso, debe iniciar por el diagnóstico, el saber qué es lo que está pasando, cuál es la situación inicial. Pero eso lo vas a lograr con dos elementos. Primero, hay muchas herramientas para medir el clima organizacional. Eso en gestión humana se ha avanzado bastante. Hay mucha inteligencia artificial que en este momento ayuda, pero no hay nada mejor que entrenar el ojo para aprender a ver qué es lo que está pasando emocionalmente en tu organización. ¿Quién es esa fuente de disturbio? ¿Quién es el que está generando el problema? Identificarlo para poderlo intervenir. Lo que tienes que visualizar son actitudes, comportamientos y relación. Eso se ve, eso se ve. Obviamente es mucho más fácil cuando tienes apenas 5, 10, 15, 20 empleados, 50, 60, hasta ahí es mucho más fácil. Cuando empiezas a tener más de 100 empleados, 200, 1000 empleados, esta labor la tienes que delegar. Significa que tienes que tener ojos en toda la organización para ver de primera mano la realidad de lo que está sucediendo. Cuando empieces a detectar personas, entonces ya clasifícalo según su comportamiento: rebelde, saboteador, pasivo, agresivo, personas tóxicas, que las hay, en todas partes las hay. Eh, una de las claves para saber si eso está funcionando es cuando los otros compañeros de trabajo empiezan a procrastinar las actividades que tienen que ver con esta persona. Empiezan a alargar el tiempo antes de tener el contacto con él y tratan de no volver a tener contacto con él, con esa persona en los tiempos subsiguientes. Y la otra clave está en la medición de resultados permanentes. Las personas conflictivas también tratan de tener un resultado, sea como sea, sin importarles la emocionalidad de las personas que tienen alrededor. Esa fricción es la que tienes que empezar a mirar, a analizar. Aquí obviamente viene el tema del cambio generacional. Tú debes comprender perfectamente a qué aspira cada tipo de generación. Los baby boomers en este momento ya no están trabajando. La generación X es la que debieras tener contratada. Son gente de mayor de 40 años, casi llegando a los 60. La generación que sigue, que son los millennials, tienen una mentalidad totalmente diferente y que no es tan afín a estar en un puesto de trabajo por mucho tiempo. Son muy afines a la tecnología, pero su rotación es más alta. Ellos quieren viajar, ellos quieren otra cosa. La generación Z, que es la que en este momento se está contratando más por su edad, más no por su habilidad, es todavía una fuente de conflicto por su modelo de pensamiento. Son cosas que debes analizar. Ninguno de ellos quiere permanecer mucho tiempo en una organización. Sin embargo, hay excepciones a la regla y eso permite que encuentres personas que sí van a querer estar en tu organización. Tienes que darte cuenta que ninguna persona va a trabajar en tu empresa porque quiere hacer rico al dueño de la empresa. Todos van a trabajar en una empresa porque quieren solucionar, bien sea la calidad de vida que tienen o su proyecto de vida, lo que están buscando para el futuro, sus aspiraciones. Sus objetivos personales deben encajar con los objetivos organizacionales o por lo menos con parte de los procedimientos. Tiene que verse en tu organización cómo la vida avanza y cómo se siente un aporte a esa vida de esos empleados. Si eso no está, si ese nivel no está, entonces es muy normal que tengas gente que siempre está en conflicto. La problemática de eso es que lo que la gente tiene por dentro, su tristeza, su frustración, su enojo, siempre lo está expresando, aunque sea involuntariamente y generalmente involuntariamente, en su relación con los demás. Cuando son los otros compañeros, se puede manejar, pero cuando eso es con los clientes, entonces tienes una fuente de que los clientes no quieran regresar a la organización por el contacto que tuvieron con esa persona y te hace perder dinero. Por eso tienes que identificar las causas de las situaciones de conflicto, el por qué un empleado se vuelve difícil. Es por su propia naturaleza, es una persona que no tiene inteligencia emocional, es una persona
que tiene otras expectativas de vida y siente que la organización no le da lo que necesita. Es una persona que su condición social y económica la obliga a estar ahí, pero que su deseo es hacer otra cosa, estar en otra parte. Cuando empiezas a resolver toda esta cantidad de preguntas, ahí es donde vas a tener una puerta para definir cuál es la intervención que es necesario hacer en esa persona, porque se trabaja en el uno a uno. Ya una vez levantaste la información, entonces hay que hacer el análisis de qué es lo que pasa de fondo con esa persona, por qué su situación se vuelve difícil, por qué se convirtió en un empleado difícil si es que antes no lo era y no lo detectaste en el proceso de selección. En esta parte no hay formato que valga. Tú vas a tener que ponerle la cara a esa persona, mirar, analizar y encontrar cuáles son esas razones subyacentes. Hay metodología para eso. El, realmente las entrevistas, las grabaciones, la evaluación 360 funciona siempre y cuando sea en contacto real, personal. El formato puede con todo y el formato tiene una dificultad y es que las personas siempre van a responder lo políticamente correcto. De hecho, en la entrevista van a responder lo políticamente correcto. Va a ser en tu habilidad como entrevistador el aprender a analizar lo que hay de fondo, lo que hay en esa paracomunicación para darte cuenta cuál es la situación real de ese sujeto frente a un equipo de trabajo. Haz esta pregunta. Cuando hiciste el proceso de selección, ¿por qué contrataste a esa persona? ¿Qué fue aquello que lo hizo realmente valioso para que definieras que debía estar en tu organización? Ahí es donde cometemos muchos errores. Como te dije, el formato puede con todo y entonces miraste la hoja de vida, inclusive miraste la experiencia. La experiencia es un arma de doble filo. A veces hay personas que están 5 o 10 años en una organización y no aprenden nada y no evolucionan nada. Y sobre todo, la clave principal de la selección de personal es encontrar personas que sean exitosas en el cumplimiento de la tarea. Esa parte relacional y comunicacional se puede aprender y se puede entrenar. Entonces, eso lo hacemos. Si esa persona no tiene esas habilidades comunicacionales porque algo más la hizo valioso para estar en tu organización, eso lo tienes que saber y lo tienes que registrar desde el principio. El error más grande de una compañía no es tener empleados difíciles. El error más grande es no saber cómo desarrollar la formación de esa persona para que deje de ser un empleado difícil y se convierta en un activo estratégico de la organización. Y si lo contraté porque tiene algo valioso, que eso valioso se convierta en una ventaja competitiva para la organización. Aquí es donde deben entrar todos los sistemas de comunicación humana, todo lo que es la comunicación asertiva, efectiva, afectiva, ese liderazgo afectivo que debes ejercer sobre el personal para que ellos se comprometan, se convenzan y entreguen todo lo valioso de su vida al servicio de una empresa, de una organización, del cumplimiento de un objetivo. Prepara tu comunicación. Acuérdate que toda evaluación debe ser sobre hechos y sobre causas, sobre los acontecimientos. Nunca juzgues a la persona, siempre es el hecho. Eso lo tienes que comprender y llevarlo como una premisa en todo tu procedimiento. Tienes que saber escuchar, tienes que saber entender y tienes que saber definir en un proceso de entrevista, en un proceso de conocimiento profundo de esa persona a la cual has catalogado como un empleado difícil. Tienes que identificar esa persona cómo afecta a su entorno, cómo afecta a su equipo de trabajo y cómo esa situación que se llama un conflicto está interfiriendo con la generación de los procesos que son estratégicos en tu organización. Acuérdate que el papel puede con todo, pero también es necesario dejar el registro de las cosas, que todo quede documentado para que no se piense que fue una decisión subjetiva la que has tomado, sino que haya un proceso científico ahí detrás y que quede bien registrado. Ahora, tienes que analizar por qué ese empleado se vuelve difícil. ¿Es simplemente falta de inteligencia emocional? ¿Es una conducta agresiva? ¿Es una persona tóxica? ¿O es una persona que es contestataria, que piensa que las cosas podrían hacerse mejor, que es capaz de proponer otras ideas y que los demás no están de acuerdo porque lo saca de su zona de confort? Tienes que evaluarlo porque el primero, listo, hay que intervenirlo de una manera psicológica, comunicacional. El segundo, tienes que saber potencializar, porque eso es lo que va a generar una transformación en tu organización. Evaluar si lo que está diciendo es posible, si está en lo correcto, y qué tan real es su posición y si eso realmente podría generar un cambio en la organización
para hacerla más competitiva, o simplemente es una persona que su vocación de vida es estar inconforme con todo y generar conflicto por todo. En ambos casos, lo que se va a ver es tu capacidad de liderazgo frente a las demás personas. Cómo eres capaz de llevar a una persona en una condición de comportamiento A hacia una condición de comportamiento B, transformarla. Eso es lo que hace un líder transformador y eso es lo que tú debes lograr en esta gestión de empleados difíciles. Cuando ya lo has diagnosticado, lo has entrevistado, sabes cuál es la fuente del problema, entonces ahí viene la intervención. Necesitamos hacer un reentrenamiento en inteligencia emocional, necesitamos hacer un reentrenamiento en habilidades, necesitamos analizar que hay unas problemáticas internas que lo que están haciendo es generando esa situación de conflicto, que es que la fuente de conflicto no es el sujeto en sí mismo, sino que es una situación o algo que sucede más allá de él con los procesos, procedimientos o con las personas que tiene alrededor y en ese momento entonces intervenir las acciones necesarias para generar ese cambio. Aquí una recomendación es el concepto de gamificación. Y esa gamificación no significa que todo deba ser un juego, pero sí debe ser liviano y, entre comillas, divertido. El trabajo que se hace, debe tener su capacidad de agrado, de que la gente se sienta satisfecha, de que sienta el logro. Eso se hace con procedimientos de gamificación y son muy buenos para ponerlos en cualquier espacio de trabajo. Cualquier cosa se puede realmente gamificar. Algo que no te puedes olvidar es que estas nuevas generaciones, todos provienen del mundo del videojuego. Entonces, poner elementos de métrica de videojuego en la acción de trabajo va a hacer que ellos más fácil se conecten con lo que están haciendo. Entonces, los logros por puntos, las vidas que se juegan en un videojuego, el crimen y el castigo como se maneja en un videojuego, esas recompensas como se maneja en un videojuego, que no tienen que ser el dinero, pueden ser en reconocimiento. Hay mucho de lo que se puede extraer de la gamificación para llevarlo a los puestos de trabajo, no importa el grado de formalidad que tenga ese puesto de trabajo. Date cuenta que ese empleado que todos quieren despedir podría convertirse en la mayor ventaja competitiva de tu organización, si lo sabe liderar. En la gestión de los empleados difíciles, obviamente hemos hablado de una persona, pero lo que tienes que hacer es construir todo un ambiente de trabajo para que esas situaciones que sean conflictivas realmente haya un proceso de negociación natural entre los sujetos, que las cosas se resuelvan ahí mismo de una manera amigable. Eso se puede hacer, eh, uno, desde la parte psicológica y dos, creando programas de bienestar para el personal. Ahí he encontrado muchas anécdotas a lo largo de mi historia como consultor. Contratar un empleado no es fácil. Los costos económicos por el costo de la mano de obra es complejo. Pagar buenos salarios, sobre todo en América Latina, nunca va a compensar el costo de una calidad de vida de buen nivel, sobre todo en niveles básicos. Por eso hay una regla que no me gusta decirlo así, pero que en la práctica se los hemos tenido que decir a empresas que tienen formatos de campos de concentración. Por decir algo, las empresas de confección que tienen batallones de señoras sentadas en máquinas planas o las empresas de construcción. Si los vas a explotar, por lo menos trátalos bien y que se sientan bien, que su calidad de vida en el ambiente de trabajo sea lo suficientemente sano y de bienestar, porque el costo de la mano de obra se convierte en una variable competitiva. No, a los empresarios no les da para más, no les da para pagar mucho más salario de lo que requeriría una persona, porque entonces la empresa no podría existir. Pero si tengo que pagar el salario mínimo sabiendo que vivir en un país como estos de una buena manera cuesta en promedio casi 10 salarios mínimos por mes, entonces eh, el salario mínimo nunca va a alcanzar. Eso va a generar frustración y va a generar que la gente sienta que siempre vive al debe y eso va a generar siempre un ambiente de conflicto en las organizaciones. Pero eso tú lo puedes solucionar creando espacios de trabajo que realmente sean cómodos, haciendo la exigencia de que la gente salga de su zona de confort y mejore permanentemente. Eso es parte del desarrollo personal y profesional. Ten en cuenta que un empleado difícil puede destruir una cultura corporativa en 3 semanas, pero ese mismo empleado difícil, cuando se maneja de una manera competitiva, puede generar un ambiente de mayor competitividad en tu empresa en 3 meses.
Claro, es más corto la destrucción que la construcción. Sin embargo, por eso tienes que tener el ojo bien puesto sobre las estructuras psicológicas, las emocionales y las de capacidad de tu personal. Por eso es que uno debe desarrollar el personal. Por eso es que la experiencia vale huevo, no importa. Tú tienes que entrenarlos para que se adapten a tu cultura corporativa, no importa de dónde vengan. Ahí es donde vas a demostrar realmente que tú, como un líder en la parte de gestión humana o en que tienes que tomar decisiones de gestión humana, realmente sabes lo que estás haciendo. Y cuando se trata de lo individual, entonces hay eh, un procedimiento que se llama Learning in Job, aprender en el puesto de trabajo, pero ojo, tienes que asegurar que los diferentes niveles de tu organización tengan habilidades de dos, que son el coaching y la mentoría. El coaching para el desarrollo personal, la formación del ser, y la mentoría enfocado en el saber y en el hacer. El coach no le dice a las personas qué es lo que tienen que hacer, sino que las orientan para que ellas mismas encuentren sus respuestas y alcancen otros niveles de un mindset más desarrollado. La mentoría sí dice lo que tiene que hacer, les explica y les enseña para que permanentemente mejoren sus habilidades en las cosas que son prácticas y que les ayuda a alcanzar el éxito en el puesto de trabajo, a lograr los objetivos. Todo líder que tengas en tu organización tiene que ser bueno en ambas cosas. Ese empleado que te daña el ambiente, que te desespera, que te limita, si lo sabes manejar, si lo sabes liderar, se puede convertir en tu mejor aliado. Cuando ya has logrado hacer todo esto y has llegado hasta este punto, es porque tú ya encontraste la metodología para potencializar a tu personal. Es muy seguro que cuando ya llegues a este punto del video, te des cuenta que mirando tu organización hay muchos vacíos que encuentras en tu cultura corporativa, en la manera como se está desarrollando esa gestión del personal. Hay tres conceptos que tienes que diferenciar muy bien. Uno, recurso humano. Dos, gestión del talento humano. Y tres, gestión humana. Recurso humano. Como su nombre lo indica, las personas son un recurso, un número que cumplen una función y que logran un objetivo dentro de un macro de tareas. Gestión del talento humano. Es cuando esa misma persona la desarrollas para que no solamente haga lo que tiene que hacer, sino que su talento esté permanentemente en incremento, que está subiendo en sus habilidades. Gestión humana es cuando ya veo ese sujeto de una manera integral, que sé que tiene un pasado y tiene un futuro, pero también tiene un conjunto de relaciones que conforman su felicidad, sus familias, sus dimensiones social, económica, física. Veo el sujeto de una manera integral e intervengo de una manera integral para potencializarlo. Entonces, acuérdate, recurso humano, gestión del talento humano y gestión humana. Pareciera ser la misma cosa, pero las tres son diferentes. Cuando ya has visto todo esto, entonces te habrás dado cuenta que es necesario reconstruir la cultura del manejo de la gestión humana en tu organización, paso por paso. Mira cuáles son los valores que tienen, si esos valores se aplican en la realidad, valores de discurso, valores de acción, valores de discurso son los que declaramos, valores de acción son aquellos por los cuales la gente está dispuesta a dar la vida para lograrlos. Esos valores se tienen que convertir en la cotidianidad. El manejo de los puestos de trabajo, el logro de sus objetivos, tiene que ser gamificado, tiene que ser agradable, el ambiente debe ser agradable. Esa transformación la puedes hacer paulatinamente, va encontrando siempre resistencias porque todas las personas se van a oponer a la transformación de sus escenarios de comodidad y tú los vas a sacar de esa zona de confort a crecer, a desarrollarse. Y eso, por muy bueno que sea, siempre va a encontrar resistencia. Y reiteramos con esto, todo lo tienes que documentar, todo lo tienes que medir. Esa evaluación es la que te va a decir que no solamente tomaste a un sujeto o a un grupo, sino que tomaste una organización de una conducta A, de un comportamiento a llevarlo a una conducta, a un comportamiento B que la hace ser mejor y más competitiva. Ahora, date cuenta que los empleados difíciles son el pan nuestro de cada día. En cómo lo manejas es el reflejo de tu capacidad de liderazgo. Si realmente no estás manejando estos aspectos, entonces estás perdiendo el desarrollo del potencial de tu organización. Esta información, si te ha gustado, es el complemento de un ebook que puedes encontrar en nuestra web escueladelservicio.com para que lo adquieras y puedas complementar cómo se hace todo esto y se lleva a la práctica para hacer que tus empleados dejen de ser empleados difíciles y se conviertan en empleados felices en tu organización y que tu organización sea realmente un lugar feliz para trabajar.